Muy buenas, exploradores. ¿Estáis interesados en conocer cómo podemos adaptar todos los aportes de neurociencia al ámbito educativo? Pues bien, el programa de hoy va sobre eso. No vamos a hablar nada más ni nada menos que de la neuroeducación, una de las ramas de las neurociencias en la que se basa en exactamente eso, adaptar todos los aportes neurocientíficos, o mejor dicho, basarse en los aportes neurocientíficos para adaptarlos al ámbito educativo. Así que si estás interesado en conocer de qué se trata, cuáles son los hallazgos científicos en los que se basa, cuáles son las principales herramientas y cómo podemos adaptarlos en el aula, pues bienvenidos. Este es el capítulo 2 de Travesía de Conexiones y vamos a ello. Bien, pues quizás como habréis intuido, la neuroeducación lo que se trata es de la combinación de las neurociencias con la educación. Es decir, cómo se podrían adaptar los avances neurocientíficos, como por ejemplo, cómo se pueden adaptar los conocimientos que se han hallado de cómo el cerebro humano es capaz de aprender, ¿vale? Y cómo aplicar estos conocimientos para mejorar tanto la enseñanza como el aprendizaje. Al final lo que se busca es crear las mejores estrategias pedagógicas para que nuestros chicos y chicas mejoren y aprendan lo más seguro posible y lo más fácil posible. Entonces, ¿en qué premisas se basa la neuroeducación? Hay varias premisas de ellas. De las principales estaría las neurociencias cognitivas, la neurociencia cognitiva, es decir, las bases conocidas ya de las funciones cognitivas, la plasticidad cerebral, los diferentes estilos de aprendizaje y cómo se pueden ir adaptando cada uno a cada chico, la relevancia de la emoción durante el proceso de aprendizaje y la importancia que se está dando actualmente a la tecnología en cuanto al ámbito educativo. Empecemos por la primera que hemos nombrado, que es la neurociencia cognitiva. Esto es al final de conocer cómo procesa la información del cerebro, es decir, cómo están alineados las funciones cognitivas entre ellas y cómo cada una va funcionando a nivel cerebral. ¿Para qué? Sobre todo lo que interesa, bajo mi punto de vista, es cómo se almacena la información y cómo se recupera esta información. Estos conocimientos que aporta en cuanto al ámbito educativo, pues lo que se intentaría o lo que la neurociencia intenta es adaptar, o mejor dicho, alinearse con estos conocimientos para poder crear o diseñar los métodos pedagógicos a día de hoy. La segunda premisa que hemos hablado es de la plasticidad cerebral. Bien, la neuroeducación se basa en ella también, puesto que entiende de que el cerebro tiene una capacidad de adaptación al entorno. Por tanto, si modificamos el entorno, modificaremos las estructuras cerebrales. Si sabemos cómo, o mejor dicho, cuáles serían las estructuras cerebrales o cuáles son las modificaciones a nivel cerebral que queremos conseguir para que nuestros alumnos mejoren en cuanto a su aprendizaje, sabremos cómo deberíamos de adaptar al entorno para que esta modificación se produzca y sobre todo se produzca lo más rápido posible. Otra de las premisas en las que se fundamenta son los estilos de aprendizaje. Es decir, hay diferentes estilos de aprendizaje y cada persona tiene el suyo propio y tenemos que adaptarnos a cada persona según sus preferencias. ¿Quiere decir que cada persona aprende de una manera diferente y no hay ninguna base científica para decir es mejor aprender así que así? No es así, no es eso. Sino que hay varias fórmulas de aprendizaje, diría yo, y cada una pues se puede adaptar mejor que la otra a cada persona. Para no liarnos, hay varias fórmulas
y cada persona se puede adaptar mejor a una de esas fórmulas. Pero además también esas fórmulas tienen la capacidad para poder adaptarse mejor o lo máximo posible a esa persona. Con eso me quiero referir, y para no desviarme mucho, y vuelvo otra vez al principio, significa de que hay procesos en los que todo el mundo o la grandísima mayoría de personas convergen, sí. Una de las cosas más básicas que puedo contar es que en cuanto a educación o a cuanto a aprendizaje, se reconoce de que los premios son mucho más efectivos que los castigos. Por tanto, hay unas líneas bases en las que nos debemos de adaptar, pero que esas líneas bases no son ni mucho menos inamovibles, sino que hay que, o deberíamos, de adaptar cada una de ellas en la mejor manera posible a cada uno de los alumnos. Otra de las bases, o mejor dicho, de las premisas en las que se basa la neuroeducación es la importancia de la emoción dentro del aprendizaje. Fijaros cómo, y esto lo hablaremos un poquito más adelante, cómo la motivación es un papel fundamental para la memorización de las cosas, ¿vale? Así a bote pronto y cosas rápidas. Motivación, si estamos más motivados para aprender, aprenderemos más rápido. Si no tenemos muchas ganas de aprender, no aprenderemos tan rápido. Por tanto, sabiendo esto, pues podemos adaptar, digamos, no solo el contexto, como hemos dicho antes, sino también la forma o los métodos para que todo sea mucho más motivante ese aprendizaje. Entonces, ¿cuáles son las premisas fundamentales que se sacan de aquí? Pues que un entorno educativo positivo y estimulante puede mejorar y acelerar los procesos de aprendizaje. No solo esto, sino que también, hilando con lo anterior, cada uno tiene su fórmula de aprender, pero incluso también podemos hablar de los canales de procesamiento de la información. Es decir, hay gente que estudia mejor viéndolo y estudia mejor con esquemas, con imágenes, etcétera, etcétera. Y otras personas que estudian mejor escuchando al profesor, escuchando a los compañeros hablando, escuchándose a ellos mismos. Pero es que hay otras personas que también son más sensoriales. Eso tiene que ver con la parte táctil, o incluso también podríamos hablar de las emocionales. En este aspecto, pues está, digamos, como muy relacionado con esto, con lo que estamos hablando. Porque si alguien está motivándose a él mismo, o alguien, incluso lo que podemos hacer es relacionar emocionalmente los procesos que teníamos previamente aprendidos con los procesos que están entrando. Es decir, se le intenta dar, y esto no pasa mucho, pero sí que ocurre, y yo, por ejemplo, puedo decir que soy un caso de ellos, que cuando yo le intento dar la misma emoción en este aprendizaje con el aprendizaje previo, se me quedan mejor las cosas. La última de las premisas en las que nos vamos a basar es la parte de la tecnología, la relación que tenemos ahora mismo de la tecnología con el ámbito educativo. Es decir, cómo podemos utilizar la tecnología para mejorar el aprendizaje basándonos en los aportes neurocientíficos. Y al final, bajo mi punto de vista, sobre todo lo que se trata es de un aporte motivacional, puesto que las nuevas tecnologías son muy atractivas para los chicos y chicas, además de para muchas otras personas. Entonces, si tenemos ese aporte motivacional, podremos hacer de que estos chicos aprendan mucho más rápido o estén afianzando mejor los conocimientos que estamos dando actualmente. Así que, ¿cómo podemos utilizar la tecnología en el ámbito educativo? Pues bien, seguramente conoceréis mucho las aplicaciones que son para aprender, por ejemplo, a leer, a escribir, las relaciones de sonidos con los animalitos, etcétera, etcétera, los más pequeños. Y conforme vamos creciendo, pues tenemos juegos educativos, tenemos herramientas para utilizar, para mejorar en cuanto al aprendizaje, como por ejemplo, uno de los chicos con los que yo trabajo
utiliza, por ejemplo, el Minecraft adaptado para saber sobre química a la hora de relacionar dos productos químicos, cuál es la solución que se termina, el uso del agua en cuanto hay diferentes bloques que están calientes, que están fríos, qué es lo que produce según el componente químico en el que se basa este bloque, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cómo se pueden aplicar estos principios o estos conocimientos al aula? Pues bien, a ver, vamos por parte y vamos deshilachando, ¿vale? Hemos hablado antes de que cada persona tiene un estilo de aprendizaje diferente. Pues esto se podría aplicar reconociendo, por supuesto, que cada persona tiene un estilo de aprendizaje diferente y respetando cada uno de esos estilos, no intentando adaptar ese estilo a otro diferente. Además, también hay que tener presente de que cada chico y chica tiene un ritmo de aprendizaje único, que puede ser más rápido o más lento. Y no por ello significa de que vaya a quedarse por detrás o que no vaya a aprender nada. Entonces deberíamos de tener sobre todo respeto en ese aspecto. Por otro lado, lo que hemos hablado, el uso de la tecnología, ¿qué nos va a aportar? Pues que seamos capaces de captar mejor la atención y que seamos capaces de que ellos tengan una participación emocional aún mayor porque están más motivados. En cuanto a esto de la motivación que hemos estado hablando, ¿vale? Y del aprendizaje, hay que introducir dentro de ellos lo que es la importancia del movimiento. Es decir, cuanto más pequeños son los chicos, más importante para la adquisición de aprendizaje es el movimiento. De la misma manera en que cuando estamos intentando cuando intentamos nosotros enseñar a los chicos a partir de las cosas del día a día que ellos tienen, pues es algo parecido al final. Lo que pasa es que también aporta un aporte motivacional, ¿vale? Y una descarga emocional en la actividad física. Entonces, cuanto más chicos son, menos capacidad de autorregulación tienen, una menor capacidad de control inhibitorio y una mayor hiperactividad. Por tanto, el que puedan desfogar mientras que estamos aprendiendo y el que puedan estar divirtiéndose mientras que aprenden, lo que va a hacer es todo ir sumando para que ese conocimiento se afiance de una mejor manera posible. Es importante, hablando de la atención, de la atención y de la concentración, integrar pausas cortas y actividades físicas. Cuanto más pequeño mejor, aunque sea en el aula, y conforme vayamos creciendo, pues también es positivo tener esas pausas cortas, pero a lo mejor no requerimos de tanta actividad física, simplemente pues lo que requerimos es pues una especie de práctica de mindfulness o de actividad que esté relacionada con ella, para poder desfogar un poco, descansar un poco de esa retención de atención que necesitan en el aula. A su vez también ha demostrado la neuroeducación de que el aportar comentarios, digamos, positivos o alentadores crea una mayor motivación y crea una mejor, digamos, como un mejor enfoque del chico, un mejor enfoque del chico hacia el aprendizaje. Entonces, esto también es muy positivo porque al final estamos creando, sobre todo también, entre otras cosas que hemos hablado antes, un ambiente positivo y un ambiente seguro. En cuanto al ambiente positivo, lo que estamos hablando, lo voy a enlazar ya con lo siguiente. Esto hace que, bueno, pues que se promueva la participación, o mejor dicho, si nosotros promovemos la participación de los chicos en el aula, lo que hacemos es que le creamos una disposición mayor para poder aprender. Y es muy importante en este aspecto que cuando alguno de los alumnos o alumnas se enfrenten a una pizarra o a resolver cualquier problema, que si se equivocan intentemos que la próxima vez no se sientan cohibidos para volver otra vez a participar ni señalados. Así que es muy importante el feedback que nosotros le demos y cómo se lo demos, que tiene que ser, por supuesto, suave, hay que corregir,
pero hay que alentar a que la próxima vez seguro que les saldrá mucho mejor. También en cuanto a lo que hablamos de la neurociencia cognitiva, de la importancia o de la premisa de los aportes en cuanto al aprendizaje en memoria, pues se ha demostrado que el hacer una repetición espaciada, es decir, hoy intento memorizar algo, mañana lo intento volver otra vez a repasar, dentro de 2 días vuelvo otra vez a intentar repasar, es decir, una repetición del aprendizaje, pero de manera espaciada, y cada vez más espaciada, lo que crea es que haya un afianzamiento aún mayor de todo el conocimiento que queremos que ellos mantengan. Al igual que si utilizamos o intentamos que los chicos evoquen o utilicen la memoria de trabajo durante ese proceso, que la memoria de trabajo lo que se trata sobre todo es esa capacidad que tenemos las personas de mantener en nuestra cabeza una información mientras que estamos utilizándola o mientras que estamos procesándola, ya sea intentando añadirla o intentando relacionarla con información previa, o intentando crear una nueva información a partir de ella mediante el tratamiento de esta, mediante la operatividad. Y por último, pues deberíamos de tener presente de que si fomentamos la autonomía, la autodirección en cuanto a sus tareas y le damos una responsabilidad mayor al estudiante, sobre todo en su autodirección, en su planificación, podría decir, de las tareas, pues esto va a ser muy positivo, porque al final van a aprender evocando a conocimientos previos y relacionándolo con nuevos conocimientos, porque al final la atención que requieren para poder hacer eso va a ser mayor. Una de las herramientas que se utilizan en neuroeducación y que quiero exponer aquí sería la gamificación. La gamificación, al final, lo que se trata es de intentar implicar o mejor dicho, incorporar los elementos de un juego en contextos que no sean lúdicos, como sería el aula. Es decir, cogemos los elementos más atractivos que tienen los juegos para intentar implicar con ello aprendizajes de conocimientos. Se podría destacar que la gamificación se puede utilizar como método para crear una motivación intrínseca, es decir, la gamificación en sí, si tú creas un juego en el que tienen que aprender conocimientos, se crea una motivación intrínseca al propio juego. Es decir, utilizamos el juego para que sea atractivo y hacemos que se activen en mayor medida los sistemas de recompensa a nivel cerebral. A su vez, en cuanto a la gamificación, se puede utilizar para crear un mayor enganche a los alumnos en el aprendizaje. ¿Cómo? Pues un juego puede crear o puede integrar, mejor dicho, desafíos, competiciones, etcétera, etcétera, que haga que los alumnos vayan persiguiendo unas metas y intentando conseguir recompensas. Por otro lado, otro aliciente más que tiene la gamificación, o mejor dicho, los juegos, es que de manera general podrías crear un sistema en el que tengan una retroalimentación inmediata sobre cómo están jugando, si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal. Es decir, si yo estoy jugando bien, voy por delante de mis compañeros o estoy consiguiendo los objetivos que quiero. Si no estoy jugando bien, no los consigo, por tanto tengo que esforzarme aún más para intentar conseguirlos. A su vez, también como el feedback es más próximo, evitamos que haya un afianzamiento de los errores. Es decir, si yo, por ejemplo, en un Kahoot, que es un juego que yo utilizo el móvil, lo enlazo con internet y en una pantalla pongo varias preguntas y cada alumno puede contestar desde su propio móvil a las preguntas que se le pone. Si a un alumno se confunde, no va a tardar mucho más de, como mucho, 15 segundos en conocer cuál era la respuesta correcta. Entonces, ese aprendizaje que ha tenido yo creo que es esta opción, no tarda mucho
mantenerse en la cabeza, por tanto no se afianza esa equivocación. También promueve el aprendizaje activo, es decir, esa interacción que tiene con el juego hace que se cree una participación activa hacia él. Por tanto, es una mayor motivación y una mayor facilidad de que todo lo que se vaya aprendiendo ahí se vaya quedando en la cabeza. También incluso los juegos que se creen se podrían crear hasta como una narrativa en el que pueda contextualizar las actividades que nosotros queremos que él vaya aprendiendo o los conocimientos que queremos que él vaya aprendiendo. De manera paralela, imaginémonos que estamos haciendo un juego de rol, pues el contexto en el que le pongamos, que podría ser, por ejemplo, un contexto histórico, hará que esos aprendizajes que queremos que tenga sobre ese contexto histórico se faciliten. Además de todo ello, también tenemos que tener presente de que, bueno, antes hablábamos de la competición entre alumnos para intentar tener un mejor enganche al juego, pero lo podemos hacer desde la otra perspectiva contraria, que es la cooperación. Incluso es más atractiva en cuanto a la dinámica educativa, ¿vale? Sacan conclusiones más positivas a nivel social que lo que es la competición. Por tanto, se podría crear un juego en el que esté basado en el trabajo en equipo, y el objetivo es que se haga un buen trabajo en equipo para poder conseguir las metas. Por todo ello, considero de que al final la gamificación es una actividad muy atractiva que va a crear una buena motivación para estar en ella, y que si lo hacemos bien vamos a hacer que nuestros chicos, incluso hasta de manera inconsciente, digamos como que afiancen información que ni siquiera ellos estén pensando de que tienen que afianzar. Y para finalizar el capítulo de hoy, me gustaría explicaros un poco sobre lo que yo considero que es la tríada de las funciones cognitivas relacionadas con el aprendizaje, que no son más que motivación, atención y memoria. ¿Por qué me baso en esto? Pues mirad, si un chico está motivado para aprender, va a tener una atención aún mayor, y al tener una atención mayor a lo que quiere aprender, va a ser más fácil de que se almacene en la memoria. Para centrarnos un poquito, antes de entrar en detalles sobre la parte cerebral, quiero resumir un poco a grosso modo cómo se puede explicar un poco así en general el cerebro. El cerebro tiene dos partes principales, que es la parte del tronco, que es la base del encéfalo, mejor dicho, no es el cerebro, es el encéfalo lo que estamos hablando ahora. Y después alrededor se le coloca el cerebro, la parte cerebral, que es lo que nosotros vemos con muchas arruguitas. Bien, la parte cerebral incluso se puede dividir entre la parte posterior, que es la parte de atrás, la que tenemos por aquí atrás, y la parte anterior, que es la que tenemos por aquí delante. El orden en cuanto a la complejidad que adquiere cada una de esas tres partes serían la parte central, que es el tronco del encéfalo, la parte posterior cerebral, que es el que se encarga sobre todo de los procesamientos de la información que obtenemos en nuestro ambiente, y la parte anterior, que es la parte frontal, que es ya el que decide qué hacer con ese procesamiento, una vez ya procesada la información. Pues bien, en este caso la motivación, entre comillas, el sistema de recompensas del cerebro nace, entre comillas de nuevo, ¿vale?, desde el área tegmental ventral, que es una de las partes que está en ese tronco del encéfalo. Hablamos de que es un sistema porque es como una especie de circuito, que de ahí sale hacia una parte un poquito más superficial del encéfalo y más frontal, que se llama núcleo accumbens, que como tal es, digamos, como el encargado del circuito de recompensa, de premiar o no premiar las conductas o premiar en base a las consecuencias. Y por último ya estaría la zona prefrontal, que esta diríamos que es como la más desarrollada y es la que al final toma en gran medida las decisiones a nivel cerebral.
No es así, porque al final lo que se crea es un compendio de todo, todas las partes cerebrales, o se podría decir que así, que muchas de las grandes partes cerebrales van relacionándose entre sí, así se crea todo el circuito y se toman todas las decisiones. Pero de manera predominante sí existen diferentes áreas en las que se pueden encontrar más bases para decir de que ahí o que ese área es una de las áreas más básicas en torno a tal función cognitiva. Y estas tres áreas son de las más relacionadas en cuanto a la motivación. En cuanto a la atención, pasa lo mismo que antes. Lo único que ocurre es que la atención se podría dividir en como 6 estadios diferentes en cuanto a la dificultad o en cuanto a la complejidad atencional. De los estadios más básicos se activan áreas más básicas y un menor número de áreas. Y en cuanto se va subiendo en esas capacidades atencionales, que lo que van requiriendo es de mayores esfuerzos a nivel cerebral, pues se van activando áreas más superficiales, más desarrolladas, podríamos decir, y se van sumando a las que ya previamente estaban activadas. Entre todas estas, pues podemos empezar por la más básica, que es el sistema sistema activador reticular ascendente, que está, como he dicho, en el tronco del cerebro, en el tronco del encéfalo, y después se va relacionando con partes como la corteza prefrontal, el cíngulo anterior, es decir, la corteza cingulada a más frontal, la corteza insular, los ganglios basales, que al final están muy relacionados con el movimiento también, la amígdala, que está muy relacionada con el tema de la emoción. La atención es que está muy relacionada con el movimiento, porque tenemos que ir dirigiendo nuestra visión hacia donde queremos atender, y tenemos que estar motivados para poder atender hacia donde deberíamos o hacia donde queremos llegar a atender. Por último, ya sería la parte de la memoria, que me quiero centrar en dos principales, ¿vale? La memoria de trabajo, que ya la hemos explicado antes, y la memoria a largo plazo. Bien, la memoria de trabajo sí está muy relacionada con una parte de la corteza prefrontal, que es de la corteza dorsolateral, mejor dicho, la corteza prefrontal dorsolateral, que es por esta zona de aquí, y se activa sobre todo cuando estamos intentando retener información en nuestra cabeza, de manera activa, no que esté almacenada y tenemos que evocarla, sino cuando la tenemos que intentar de manera activa. Y por otro lado está la memoria a largo plazo, que está muy relacionada con las áreas del hipocampo y áreas de la parte aquí del cerebro de manera temporal. Si imaginamos que el cerebro es como una especie de casquito, pues hay como una parte aquí que diríamos que es como el manos libres, pues por el manos libres, por la parte de abajo. Así que nada más. Espero que os haya gustado, que haya aportado, aunque sea un poquito de información, o que haya esclarecido, o que os haya parecido interesante algún dato que he soltado por aquí. Y sin más, pues me despido. No sin antes, pues pediros pues que si os gusta, compartirlo, darle al like, pasaros por nuestras redes sociales para ver otros contenidos. Y poco más. Hasta luego.